La ciudad de Córdoba tuvo un crecimiento lento, pero sostenido a lo largo del tiempo, y a comienzos del siglo tenía ya unos 200, 300 mil habitantes, y cuando yo estudiaba ya en la universidad, en los años 50, 60, andábamos en los 500 mil habitantes. Esa población fue creciendo de una manera sostenida debido a la industrialización. O sea, aquí se radicaron las fábricas de Kaiser, en su momento Kaiser, Fiat, etcétera, que con la base de la fábrica de aviones habían generado mano de obra oportuna. Entonces ya en los años 50 se produjo un fenómeno de industrialización y un crecimiento notable de la ciudad de Córdoba, que crecía a un ritmo que se decía en ese entonces que crecía el ritmo de San Pablo. Ese crecimiento que se produjo en los años 60 luego se fue estabilizando, pero ese pegó un pique muy importante. En los años 80 yo tuve la oportunidad de participar en la ciudad en varias gestiones, en los 80 y en los 90. La primera operación fue tratar de recuperar la zona central, o sea, revitalizar la zona central a través de una política de peatonalización, de puesta en valor del patrimonio histórico del centro de la ciudad, los rebatimientos de fachadas, de la catedral y el cabildo sobre el pavimento, la sombra arrojada de Montserrat y la traslación de la planta de la legislatura correspondían a una voluntad de transformar en un texto la zona central y hacer un acento que remitiera justamente a los edificios históricos monumentales. Todo el tejido se completó con una red de pérgolas y de arbolados que permitían dotar de una unidad y una peatonalización de la zona central que excluyera el automóvil, que estaba acompañado de una política, a su vez, de generar playas de estacionamiento periféricos que sobre el Boulevard San Juan, sobre Boulevard Chacabuco y sobre la municipalidad, que se llamaron a la licitación y no cuajaron. Una sola de ellas cuajó, fue muy eficaz, y fue la de la playa al frente, lo que es hoy día la Plaza Cívica, que tiene abajo una playa de estacionamiento de 800 vehículos. Si esto se hubiera concretado, hubiera permitido que la zona central completa fuera prácticamente peatonalizada y que tuviera un alto nivel de accesibilidad. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que lo único que debieran penetrar en ese lugar son el transporte público, o sea, tanto los taxis como los micros, no el transporte privado, o sea, el desplazamiento privado. En todas partes en el mundo se trata de desalentar el acceso privado, y en Francia, en Londres, hay que pagar tarifas muy altas para poder pasar por la zona central para un privado. O sea, que está reservado exclusivamente para el transporte público, nada más. Entonces el transporte público permite que la ciudad de Londres, que tiene 10 millones de habitantes, pueda recorrerse, andar con una gran tranquilidad en la zona central, porque hay poquísimos autos. O sea, los autos tienen que estar retenidos en la periferia. Bien, esa fue una política respecto al área central, pero al mismo tiempo liberar a la zona central de ciertas responsabilidades, y para eso se hizo dos descentralizaciones. La primera fue los centros culturales barriales de San Vicente, General Paz, Alta Córdoba, el Paseo de las Artes, o sea, acá en la calle Belgrano, que permitió generar, digamos, otras centralidades y definir patrias barriales. De ese momento específico, pasamos 10 años después a que la ciudad ha crecido tanto que hay que descentralizar. Entonces, la política, a través de la gestión del intendente, el doctor Martí, consistió básicamente en descentralizar el área central a través de polos de administrativos barriales, que son los CPC, Centros de Participación Comunal, que al mismo tiempo incluyeran centros culturales importantes en la misma y dotaran de vida a los barrios que están a una distancia de 5 o 6 kilómetros de distancia de la zona central.
Dicho esto, ¿qué ha pasado en los últimos 20 años? Básicamente, esto terminó en el año 2000. Básicamente, que los incipientes operaciones de desplazamiento de la población hacia las zonas periféricas, a barrios cerrados, o sea, la búsqueda de la inseguridad, la descentralización cada vez creciente de las actividades bancarias, de las actividades recreativas, de las actividades comerciales, generó dos tipos de fenómenos. Por un lado, los grandes centros de consumo, los hiper, los centros, los Carrefour, los Walmart, los dinosaurios, etcétera, que generaron una serie de polos de atracción comercial y al mismo tiempo recreativas, que han vaciado de actividades la zona central histórica. En esta segunda etapa, en este momento, ¿a qué asistimos? A la generación de polos comerciales múltiples, con cines. O sea, ¿dónde están los cines? Las zonas recreativas ya no están en el zona centro. Hay más de 100 cines que están radicados en las periferias. Antes no había nada más que los cines estaban en el centro, hoy día no están. Los bancos tienen sucursales en todas partes y hoy día con la nueva modalidad de operación a través del sistema de Internet, prácticamente hasta los mismos bancos de las periferias pierden su sentido. O sea, el mundo está para redefinirse completamente. Pero si la ciudad de Córdoba cambió sustancialmente, fue de que se fueron consolidando barrios satélites, barrios periféricos de clase media, que en busca de seguridad logró al mismo tiempo en busca de seguridad y de estatus al mismo tiempo y de calidad de vida distinta a la que se daba en la ciudad histórica, se fueron radicando en barrios jardines protegidos que al mismo tiempo crean unos polos nuevos de vida y de una calidad de vida que son profundamente antiurbanos. O sea, ¿por qué? ¿Qué quiere decir con esto? Es la búsqueda de conciliar vivir en la naturaleza, pero cerca del centro. O sea, vivir en la ciudad. Es como una publicidad que había en Roma. Viva a 15 minutos del Coliseo, pero en medio del campo. Este es el sentido. O sea, viva a 15 minutos de la zona central, pero en pleno contacto con la naturaleza. Entonces, este sueño, que es un sueño nuevo, de un hombre nuevo, del hombre que fue generándose a través del siglo XX como modalidad de vida prevalente, o sea, el modo de vida prevaleciente ha sido el contacto de recrear las condiciones del hombre en contacto con la naturaleza, pero al mismo tiempo protegido y en cierto nivel, con cierto nivel de socialización o de posible socialización. Pero en realidad luego se transforma en antisocial, pero nace con una cierta voluntad de socialización. Esto ha generado tres universos. Uno, el universo histórico de la ciudad histórica, que existe. Los universos, los satélites, los countries, que son vidas paralelas, o ciudades paralelas, en definitiva, que tienen 100.000 habitantes. O sea, en la ciudad de Córdoba, en una ciudad de 1.200.000, 1.400.000 habitantes, 100.000 habitantes están viviendo ya en los barrios countries. Y por otro lado, se ha ido desarrollando una vida marginal y periférica, que es la de la pobreza. O sea, las migraciones del campo hacia la ciudad, que no encuentran, que no tienen ingresos como para poder comprar un terreno o para poder hacerse una casa, se han transformado en lo que son las villamiserias. En el año 70, cuando yo enseñaba en tesis en la Facultad de Arquitectura de Córdoba, me recuerdo que queríamos tomar el tema de viviendas sociales para villas de emergencia y en ese momento había solamente 10.000
villeros en la ciudad de Córdoba. Hoy día superan con creces los 150.000 habitantes, o sea que tenemos un polo de pobreza, que son las villas de emergencia, y un polo de riqueza, que son los countries. Paralelamente a esto, pero estos son como satélites que no necesariamente están en la misma órbita, orbitando en torno a la ciudad histórica. ¿Qué es lo que se puede hacer frente a esta realidad? Demandar más ciudad. Y la demanda de mayor ciudad, ¿qué significa? Redefinir qué es lo que es la ciudad contemporánea. O sea, la ciudad contemporánea ya no es lo mismo que la ciudad histórica. Por un lado, una necesidad cultural, política, social y turística y de atracción hay que reforzar la zona central a través de ponerle nuevas actividades y sobre todo nuevos eventos. O sea, cuando uno va a la ciudad de Filadelfia, en la zona central, el 80% de las actividades que estaban en la zona central en los años 60, cuando yo estudiaba, ya no están en la zona central. Hay muchísimos nuevos residentes de las zonas centrales y al mismo tiempo está lleno de eventos, o sea, está lleno de eventos populares. O sea, lo que hay, más que edificios nuevos, hay cosas nuevas. La gente va a la zona histórica en la búsqueda de recreación, o sea, ¿de qué? De esparcimiento, pero hay eventos callejeros, o sea, es un lugar agradable para estar. O sea, la gente va al centro de Boston, va al centro de Filadelfia en búsqueda de otra dimensión de la ciudad como placer y como necesidad. Esta necesidad de ciudad es tan sentida que los barrios periféricos de París, que son 8 millones de habitantes que viven en el área metropolitana de París, 2 millones viven dentro de la ciudad de París. Bueno, como el sistema de transporte público es tan eficiente en París, donde tiene 14 líneas de metro y al mismo tiempo hay metros regionales que se llaman RER, o sea, expresos regionales, que llegan hasta 40 kilómetros de distancia de la zona central, las poblaciones de inmigrantes y de gente que viene a la zona central y llenan la zona central de París los días sábados y domingos. O sea, lo que antes era el parque como zona de recreación pasa a ser ya el hambre de ciudad, hace que se llene, digamos, el centro de París con habitantes que son los habitantes de la periferia, que justamente vienen con hambre de ciudad, de poder vivir los placeres de la ciudad. Los museos, actividades en las calles, conciertos públicos, pequeñas orquestas, lleno de eventos que dan una actividad concreta a la zona central. Entre tanto, ¿quién salda todos los problemas estos de la periferia? Yo creo que fundamentalmente es necesario redefinir qué se va a hacer y hay que darle condiciones también de centralidad a ciertos sectores comerciales, áreas comerciales y recreativas que se han ido generando en esas periferias para darle una nueva centralidad. Van a ser unas centralidades múltiples, o sea que no va a haber una zona central. Si una ciudad de 2 millones de habitantes, obviamente necesita múltiples centros. Cerro de Rosas lo es, aquí en la Ruta 20 donde comienza el dinosaurio y demás, son obviamente centros. Aquí en el mismo Barrio Jardín, en la zona tenemos instalado shopping, una serie de actividades. ¿Para quiénes? Justamente para los habitantes que antes iban a las zonas centrales y que ahora tienen que recrear un nuevo centro a escala de sus casas.